compartir pantalla. Todos están viendo la pantalla. Confirmen, por favor. Bien, Sofía. Vamos por aquí. Vamos al trabajo, ¿no? Vamos a hacer clase del trabajo, la clasificación. Este es un cuadro muy bonito que lo tenemos aquí ya desarrollado. ¿También? Bien. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es un factor de producción. Recuérdense que el trabajo es un factor de producción. Entonces, si decimos qué es el trabajo, al trabajo debemos abordarlo como un factor de producción. Y como todo factor de producción, el trabajo, ¿no? Sirve para crear los bienes y servicios. Este trabajo vendría a ser la actividad física y o mental del hombre y la mujer para crear bienes y servicios y a través de los bienes y servicios satisfacer las necesidades. Es un factor originario y clásico de producción y es un factor, ¿no?, determinante. El trabajo y todo trabajo debe ser remunerado. Cuando un trabajo no es remunerado, no se puede decir que es un trabajador. Es más, las estadísticas nos va a decir que esta persona pertenece a la población económicamente inactiva, como el bombero, por ejemplo. Se dice que el bombero, ¿no?, o el cuerpo voluntario de bomberos en el Perú es voluntariado. O sea, al de ser voluntariado significa que si deseas, lo haces, si no, no, no. Y eso no implica por parte de la contraprestación de la sociedad un sueldo, un salario. Entonces, los bomberos y los soldados voluntarios forman parte de la población económicamente inactiva. ¿Y por qué, profesor? Porque no son asalariados, ¿ya? Se supone que todo trabajo es productivo, produce bienes y servicios, y ese desgaste físico y o mental necesita recuperar a través de un salario, ¿ya? Entonces, el trabajo, como toda actividad o como todo factor, tiene un propietario. ¿Y quién es el propietario del trabajo? Las familias. Las familias. Las familias ofrecemos trabajo. Profesor, una consulta. Eh, las actividades ilegales como el narcotraficante, el sicario, el raquetero, esas actividades se consideran trabajo? No. Tienen que ser legales. Profesor, ¿y el informal? Sí, informal sí está catalogado como trabajo. ¿Está bien? Más no el ilegal. El ilegal es ¿no?, actos delictivos, actividades que están prohibidas por ley. Las familias tenemos este factor trabajo. ¿Y quién necesita ese factor para producir bienes y servicios? A ver, ustedes dirán, ¿no? ¿Quién produce los bienes y servicios? Ah, profesor, los bienes y servicios lo hace la empresa. Pero la empresa, ¿qué necesita? Lo vimos la semana 2. La empresa necesita de factores productivos, necesita de naturaleza, necesita de trabajos y necesita de capital. Ah, profesor, entonces, ¿quién hace la oferta laboral? ¿Quién ofrece trabajo? Las familias. Ofrecemos nuestro trabajo. ¿Y quién busca comprar ese trabajo? Las empresas. Las empresas demandan trabajo. Las empresas hacen la demanda de los factores de producción. ¿Me han entendido? Entonces, profesor, esto lo podemos llevar a un plano cartesiano, ¿sí?, donde en el eje de las ordenadas vamos a poner al salario y al eje de las abscisas vamos a poner al nivel de empleo. Entonces, ¿qué habíamos partido? ¿Quién ofrece el trabajo? Las familias. Y las familias están dispuestas a trabajar más horas cuando el salario es más alto, ¿sí o no? A más salario, más horas de empleo o más personas buscando empleo. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Muy buenos días. ¿Te das cuenta? Mira, 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 mira. ¿Sí o no que nosotros que ofrecemos nuestro trabajo, cuando más alto el salario,
más personas estamos dispuestos a trabajar, ¿sí o no? ¿Se entiende? Por eso la curva de la oferta es así. Esta es la oferta de trabajo. ¿Y quién ofrece trabajo? Nosotros, las familias. Tiene sentido, profesor. Cuanto más alto es el nivel de salario, más es el nivel de empleo. Así es. Profesor, y por el lado de las empresas cuando más alto es el salario, menos trabajadores desean. Y cuando el salario tiende a bajar, profesor, más trabajadores desean. Oh, ya estoy entendiendo. Por eso, así es, ¿ve? Esta es la demanda de empleo. ¿Y quién demanda los empleos? Las empresas. Ya entendiste. O sea, las familias ofrecemos trabajo y las empresas demandan empleo. ¿Y qué se forma? Un punto de equilibrio. Y en ese punto de equilibrio vamos a formar salarios de equilibrio y empleos de equilibrio. Eso es, eso es. Y sobre este tema ha venido muchas preguntas de examen de admisión. Muchas preguntas de examen de admisión. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Aquí está, mira. Esta es la empresa. La empresa demanda empleo. Entonces, si los salarios son altos, mira, tú eres microempresario y ves que los salarios son altos, ¿te gusta contratar más trabajadores o menos trabajadores? Menos trabajadores. Por eso, un salario alto necesito menos trabajadores. Profesor, ¿y qué pasa si los salarios están bajando? Profesor, si los salarios tienden a bajar, entonces yo contrato más trabajadores. Por el lado de la empresa, por el lado de la persona, tú eres la familia ahora. ¿Cuándo estás dispuesto a trabajar más horas o cuándo buscarías más empleo? Cuando los salarios son más altos. Por eso, a medida que los salarios crecen, la oferta laboral aumenta. A medida que los salarios disminuyen, la demanda laboral aumenta. ¿Quién demanda trabajo? La empresa. Eso recuerde, eso te va a servir para toda la vida. ¿Quién demanda empleo? La empresa. ¿Quién ofrece el trabajo? Las familias, porque se supone que en economía los dueños, los factores de producción, somos las familias. Somos las familias. Y un medio o un factor de producción es el trabajo. ¿Ya? Sobre esto de aquí. ¿Ya? Bien. Continuamos, jóvenes, continuamos. ¿Y alguna otra pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre trabajo con la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo es la energía física y mental, ¿no? Esa es la fuerza de trabajo, no es un término utilizado por Marx, ¿no? La fuerza de trabajo, no, la energía física mental. Y el trabajo, tómalo como un factor de producción que nace de las familias hacia las empresas. ¿Ya? Ahora, sobre este tema ha venido muchas preguntas de y ha venido una pregunta de examen de admisión. Vamos a resolver la pregunta de examen de admisión, ¿ya? A ver. De modo indirecto, ¿no? No recuerdo exactamente la pregunta de examen de admisión, pero vamos a sacar más preguntas de examen de admisión aquí. Las fijas, a ver. El Congreso de la República, estoy haciendo el DECO, ¿ah? El Congreso de la República, mediante una ley, reorganiza la SUNEDU. Esa ley debilita, ¿no?, la capacidad de SUNEDU para fiscalizar la calidad educativa a nivel universitario. Aprovechándose de ello, muchas universidades que estaban suspendidas reabren sus puertas, ¿no? Y se da un incremento en las carreras de medicina. ¿Ya?
Muy bien. Pregunto, a mediano o largo plazo, el salario de los médicos A tenderá a aumentar, B tenderá a disminuir, C no se puede saber con certeza y D permanecería igual. No me digas, profesor, repita. A ver, si hay más escuelas de medicina, más facultades de medicina. Ah, fácil, profesor. Estudio medicina. Y si estudiamos medicina todo el mundo, ¿qué aumenta? La oferta laboral. Aumenta más médicos ofreciendo su trabajo. Y si la oferta aumenta, profesor, algo que abunda hace que baje su precio. ¿Y cómo se llama el precio del trabajo? El salario. Muy bien. Los salarios tendrían a disminuir. Muy bien, chicos. ¿Ves? Muy bien. ¿Se entendió? Bien. Siguiente. Siguiente. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las carreras de ingeniería más remuneradas son la ingeniería de minas y la ingeniería geológica. Punto aparte. Con respecto a estas carreras de ingeniería, solo en la capital se enseña en 3 facultades, en 3 universidades. San Marcos, Uni Católica. Muy bien. Punto seguido. De acuerdo al mercado laboral, los altos salarios en estas carreras se debe a 2 puntos. Opción A, la mayor demanda laboral. B, la mayor oferta laboral. C, la menor oferta laboral. Y D, debido a que hay un punto de equilibrio. Más difícil la pregunta, más difícil la pregunta. A ver, te la masticamos. ¿Por qué hay un incremento de los salarios en esas carreras? A, por la mayor demanda laboral. B, por la menor oferta laboral. C, entre esas dos. Ah, profesor, ¿por qué? Porque como hay pocas facultades, salen pocos ingenieros y como hay pocos ingenieros, algo que es escaso, su precio sube. ¿Captaron la idea? Sí. Y marcan bien. Yo no sé por qué en los exámenes mensuales, en al menos este salón 422, me lo acaban de pasar, 422. Ah, no, está bien en mi curso. Ah, muy bien, lo felicito, chicos, ¿ah? Bueno, no, tengo la mejor segunda nota. Muy bien, muy bien. Después de biología, economía. Bien, chicos. Ya. Por eso han respondido bien también, ¿ah? Bien, bien, jóvenes, bien. Bien. Lo felicito. ¿Se entendió hasta aquí? ¿O una más? ¿Un deco más? ¿O un algo más directo, ya? A ver. El gobierno del presidente Pedro Castillo decide reactivar la economía, ¿no? Para ello, sus asesores, que son keynesianos o post-keynesianos, le dice que una forma de reactivar la economía es haciendo crecer la inversión pública. Muy bien, punto aparte. El gobierno destraba varios proyectos de inversión pública, como por ejemplo la construcción de represas, carreteras, hospitales, colegios emblemáticos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Se va a dinamizar el sector construcción, por lo cual se espera que en el mercado laboral A, los salarios de este rubro bajen, B, los salarios tiendan a subir, C, pueden subir como pueden bajar y D, no se puede determinar. Si hay un boom en la construcción, ¿qué de esperar?
Ah, profesor, si hay un bug en la construcción, entonces, ¿qué se mueve? ¿La oferta o la demanda? ¿Qué dicen ustedes? Se quedaron callados. De repente tienen speed y se speed más lento que... A ver, muy bien, ¿no? Profesor, es un problema de demanda, ¿no? Si hay un boom de la construcción, si el Estado busca reactivar la economía por construcción, por obras públicas, por inversión en infraestructura, al estilo keynesiano, entonces lo que va a reactivar es el sector construcción. De ese sector que va a requerir mayor profesionales, técnicos y obreros en la construcción, por lo cual la demanda se incrementaría y los salarios tendrían a aumentar. Perfecto, joven, perfecto. Bien, continuamos, continuamos. Muy bien. ¿Cómo se clasifica el trabajo? El trabajo se clasifica de las siguientes maneras, ¿no? Según algunos criterios. Y este es algo más sencillo ya. Según la aptitud predominante. ¿Qué es lo que predomina más en ese trabajo? ¿Mi energía física o mi energía mental? Porque el trabajo es la energía física o mental, ¿no? Es la fuerza de trabajo. Entonces, si tu fuerza de trabajo solamente es manual, tu trabajo es obrero, ¿ves? ¿Y qué consiste un trabajo manual? Es que todos los días hago lo mismo, mecanizadamente, ¿no? Y que lo que más se desgasta es mi estado muscular, físico. En cambio, el trabajo intelectual se requiere de una preparación cognitiva, ¿no? Un conocimiento previo. Y lo más primario es el razonamiento, ¿no? La toma de decisiones. Es un trabajo intelectual. El obrero, trabajo manual, profesor, médico, historiador y artista, trabajos intelectuales. Ese está muy fácil. Siguiente. Según la función en la empresa o institución. O sea, ¿cuál es el rol que tienes en la empresa? Hay dos tipos. O tomas las decisiones más importantes, por eso hablamos de los CEOs, ¿no? Los gerentes de las altas corporaciones, hablamos de los gerentes, de los directores, que toman las decisiones más importantes. Ellos van a dirigir, supervisar, gerenciar, planificar y tomar las decisiones más importantes en la institución. Y tenemos a los otros, ¿no? Los ejecutores, los empleados. Son aquellas personas que toman decisiones, sí, menos importantes, pero que sus decisiones están en función, ¿no? A lo que se ha aprobado ya en la gerencia. Ejemplo de editor gerente, un gerente general que toma las decisiones y la transmite a sus colaboradores, que son los trabajadores o empleados. Otro ejemplo en la construcción puede ser el ingeniero residente de obra que toma decisiones, ¿no? De reforzar con columnas y vigas cierta área de la construcción, ¿no? Porque ha hecho sus cálculos matemáticos, ¿no? Sus cálculos de resistencia a materiales, física. Muy bien. Y eso lo va a transmitir a los albañiles y peones, ¿ve? Bien. Siguiente. Según su relación con el empleador, vamos a tener trabajos dependientes y trabajos independientes. ¿Qué es un trabajo dependiente? Aquella relación contractual legal entre la empresa, Estado y el trabajador. Cuando hablamos de trabajo de dependencia, significa que el trabajador depende de una institución público-privada, por lo cual hay una contracción, no iba a decir, no, hay una, hay un vínculo laboral, o sea, hay un contrato formal entre la persona y la institución. Esta persona, trabajador dependiente, va a recibir un sueldo, un sueldo. En cambio, el trabajo se hace independiente cuando la persona ejerce profesión, arte, oficio o pericia, pero de manera independiente.
O sea, no hay ningún vínculo contractual, ¿no?, con la empresa o el Estado. O quizás, ¿no?, un profesional asesora de institución, pero no hay una relación completa de subordinación. De repente puede ser un consultor que por 3, 4 meses está asesorando al Ministerio de Educación y lo hace de manera independiente. Los trabajadores de este tipo realizan actividades productivas para diferentes empleadores sin vincularse completamente. De repente tú eres un sociólogo y estás agarrando una consultoría con el Ministerio de Trabajo por 6 meses. Pero ahí paralelamente también tienes otra consultoría con una ONG. Ah, ya. Muy bien. Como eres un independiente, tú no marcas tarjeta, tú no tienes horario de entrada y salida. Simplemente trabajas por metas, ¿no? Cada 3 meses un informe, cada 2 meses un informe, ¿no?, o el avance del estudio. Ahora, profesor, ¿y cómo me pagan? ¿Por planilla? No. ¿Tengo derecho a salud? No, porque no hay una formalidad ahí, ¿no? Como eres independiente, simplemente tienes que emitir tu R por H. ¿Qué es R por H? Recibo por o no honorarios. ¿Y alguna pregunta? Preguntas. No se queden callados, profesor, por favor. Preguntas. El salario es como si vamos a la farmacia, es buena pregunta, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre una remuneración y un salario? Cuando vamos a la farmacia dicen, ¿me da un antibiótico? Bien. El antibiótico es el general, ¿sí o no? Y te puede dar una ampicilina, una amoxicilina, una clindamicina, te puede dar, no sé, una acitromicina o una claritromicina. ¿Me das cuenta? Entonces, ¿cuándo te dan una amoxicilina y cuándo te dará una claritromicina? Dependiendo, ¿no?, de qué queremos atacar, qué infección queremos atacar. Lo mismo. ¿Cómo es el pago al trabajo? Se llama salario, es el general. ¿Y cómo cambiaría? ¿Cuándo sería honorarios, sueldos? De acuerdo a la función. Eso lo vamos a hacer ahorita. Sí, buena pregunta. Bien, siguiente. Según su especialización, tenemos trabajo simple y calificado. El simple, no necesito entrenamiento especial para yo realizar ese tipo de actividad. No necesito un entrenamiento especial para yo realizar ese tipo de actividad. El operador de limpieza es un trabajo simple. No, el pintor de brocha gorda es un trabajo simple. Oye, Pepe Lucha, ¿qué estás haciendo? Nada, vecina, ¿me ayudas a pintar la pared de la fachada de mi casa? Bien, bacán. ¿Qué tienes que hacer? Mezclar agua con pintura y pasar el rodillo o la brocha. Profe, pero si es la primera vez que voy a pintar, pues las 2, 3 primeros minutos que pase la brocha, de repente es muy aguado, no, más pintura. Es más, ¿cómo sé combinar? Ahí te dicen el balde, ¿no? Combinar medio litro con un medio litro de agua. Es fácil. No, no, vecina, sabes que yo no he ido a Senati no he estudiado técnicas de cómo pintar pared. No, se aprende. Solo que requiere habilidades cognitivas básicas. En cambio, un trabajo calificado tampoco no voy a tener que ser egresado de Massachusetts o de Harvard. No. Un trabajo se hace calificado porque para realizar ese tipo de labor
necesito un entrenamiento especial, nada más, y es calificado, porque se supone que profesor, o sea, yo tengo que salir de universidad o instituto, no, también sería calificado, pero el entrenamiento especial te hace calificado. Por ejemplo, el chofer de Metropolitano es un trabajo calificado. Los choferes de esas máquinas pesadas son trabajo calificado. Al frente de la uni hay un instituto, ¿no? Es una carrera corta de 6 meses, 3 meses. Y si no, operación de maquinaria pesada. O sea, si tú quieres manejar un tractor, necesitas entrenamiento especial. Y eso ya te hace un trabajo calificado. ¿Han entendido? Bien. Siguiente. El trabajo, y todo trabajo debe ser remunerado, ¿no? Debe recibir su salario, que es el genérico, el salario. Y ese salario se divide en, o se depende de la cláusula de contrato. Un salario a destajo es un salario que se paga en función a las unidades producidas. Un salario de destajo se paga en función a las unidades producidas. Yo soy estampador, sé bordador, sé coser y voy a Gamarra a trabajar. Ofrezco mis trabajos, no servicios, porque en las familias nunca ofrecemos servicios, ofrecemos trabajo. Ofrezco mi trabajo a esa microempresa, me contratan, pero el trabajo es a destajo. El salario es a destajo. ¿Cómo es? Que por cada polo bordado, o por cada polo estampado, o por cada jean cosido, voy a ganar 20, 30, 50, un sol, 2 soles, etcétera, etcétera. Es por unidad de trabajo, es por unidad de producción, el salario de destajo. Bien, ahora, todo trabajo debe ser remunerado y se remunera con billetes y monedas. A eso se llama el salario nominal. El salario nominal es aquel salario expresado en billetes y monedas. ¿Está bien? Profe, ¿cuánto gana usted? Mi salario nominal es de 1.000 soles. Ese es mi salario nominal. Ahora, pregunto, ¿con ese salario nominal sirve para comprar qué cosa? Sirve para comprar toda una canasta básica de consumo, ¿no? O sirve para comprar bienes y servicios, ¿no? Claro. Y la cantidad de bienes y servicios que yo puedo comprar con mi salario nominal se llama salario real. Mientras que el salario nominal expresa mi salario en billetes y monedas, en unidades monetarias, el salario real expresa cuánto me alcanza en cantidades de bienes y servicios. ¿Ha entendido? El salario nominal es el salario expresado en billetes y monedas. Y el salario real vendría a ser la cantidad de bienes y servicios que yo puedo comprar con ese salario nominal. Ahorita viene que es una dieta. El dependiente que tiene vínculo contractual con la empresa y la persona, el trabajador, ¿no? Entonces, mi actividad lo hago todos los días en esa empresa, de lunes a sábado, de lunes a viernes, marco tarjeta, me pagan mi sueldo o me pagan un salario. ¿Se entendió la diferencia entre el nominal y el real? Eso es lo que más viene. ¿Qué está pasando en los últimos meses? Los salarios nominales de los peruanos no se ha subido. Seguimos ganando 1.000 soles, por ejemplo, ¿no? Pero está subiendo los precios, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, en los últimos meses, ¿la cantidad de bienes y servicios que compra el salario nominal ha aumentado o ha disminuido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Si los salarios nominales en el Perú no han subido y los precios sí han subido, ¿qué pasa con el salario real? El salario real ha tendido a disminuir, ¿sí o no? ¿Por qué, profesor? Porque hay una pequeña formulita que debes memorizar, ¿no? El salario real es igual al salario nominal entre el IPC. El IPC es el índice de precio del consumidor, mejor dicho, entre la inflación. ¿La inflación qué provoca? La inflación provoca que los precios suban. Si los precios suben y a mí no me han incrementado mi salario nominal, el salario real cae. Somos testigos presenciales, jóvenes, que en los últimos meses
los salarios reales de las familias peruanas han disminuido. ¿Eso qué significa, profesor? Que su salario nominal ahora compra menos. Y es verdad, ¿no? Por ejemplo, compramos menos cantidad de pollo, pagamos más altos los pasajes, quizás nos ahorramos caminando por ahí, etcétera, etcétera. Para que entiendas mejor, vamos a ver por aquí. Este es el salario nominal, estos son los precios calculados por el índice de precios del consumidor y este es el salario real, que vendría a ser la cantidad de bienes y servicios que podemos comprar con nuestro salario nominal. Si percibimos 1.000 soles y los precios de un par de zapatillas es de 100 soles, entonces si todo lo gastamos en zapatillas, tendríamos un poder adquisitivo de 10 pares. Al siguiente año, ganamos 1.000 soles, pero los pares de zapatillas se han duplicado a 200. Mi salario nominal ahora permite comprar 5 pares de zapatillas. Si al tercer año seguimos ganando lo mismo, 1.000 soles, o sea, el salario nominal permanece constante y los precios ahora han subido de 200 a 250, ahora puedo comprar 4 pares de zapatillas, nada más. Significa que cuando suben los precios y los salarios nominales, cuando suben los precios y los salarios nominales o suben muy poco o permanecen constantes, entonces vamos a ver que va a caer su poder adquisitivo del salario nominal. En otras palabras, el salario real va a caer. ¿Ya? Eso es importante. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos meses. Profesor, pero si los salarios nominales suben, igual que los precios, tendríamos esta opción. Mira, si tenemos 1.000 soles como salario nominal y los precios en el año 1 es 100, 10 pares. Si ganamos, como los precios aquí se duplicaron, entonces tenemos que duplicar el salario nominal, ¿sí o no? Claro, si duplicamos el salario nominal, porque así se duplicó los precios en la economía, cuando los precios suben al doble, los salarios nominales también deben duplicarse, significa que eso garantiza que el salario real permanezca constante, ¿ve? Para el tercer año, los precios también se volvieron a duplicar y los salarios nominales también tendrían que volverse a duplicar. ¿Para qué? Para que el salario real permanezca constante. Entonces, en conclusión, profesor, el año pasado la inflación fue de 6%. ¿Eso qué implica? Que a todos los trabajadores le deben haber incrementado el 6% de sus salarios nominales. Y eso provocaría que el salario real permanezca constante. A eso se llama indexación de los salarios. Indexar salarios. ¿Qué es indexar? Indexar significa que el salario nominal va a subir en la misma proporción o porcentaje de los precios en la economía o la inflación. Ahora, cuando suben los precios en la economía por la inflación, ¿qué sube? Se encarece el costo de vida. El costo de vida se encarece. Eso es importante saber. O sea, por eso el costo de vida ha subido, claro, en el Perú ha subido. Y en el mundo, porque la inflación no solamente es de Perú, no es a nivel global. ¿Ha entendido? El costo de vida ahora es más alto. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Preguntas, jóvenes. Entonces, a los trabajadores que no se le ha incrementado su salario nominal en estos últimos meses, van a estar observando que como su salario compra menos, menos, menos. Y a eso se llama pérdida del poder adquisitivo del salario nominal o caída del salario real. Para que eso no ocurriese, si yo soy el empresario y veo las estadísticas del INEI y me dicen que el INEI ha reportado una inflación de 7% en el último mes de mayo, yo para finales, inicios de junio, le digo, señores trabajadores, la inflación ha sido de 7% el mes anterior. Sus salarios se van a incrementar en 7%.
Estoy subiendo sus salarios nominales en función al costo de vida, porque el costo de vida se ha incrementado en 7%. La inflación subió en 7%. ¿Qué va a pasar con el poder adquisitivo de los trabajadores, de mis trabajadores? Lo van a conservar en el tiempo. Indexar significa subir los salarios nominales en igual proporción del incremento de los precios en la economía. La inflación fue más de 6% el año pasado. ¿Eso qué significa? Que el poder adquisitivo de las familias que no se incrementaron sus salarios cayó en 6% o más de 6%. Pero si algunas empresas subieron los salarios nominales, eso implica que la inflación los ha atacado, pero un poquito menos fuerte. Ahora sí han entendido qué es indexar, ¿sí? Bien, continuamos. Continuamos. El salario mínimo vital permite cubrir la canasta básica de consumo. Profesor, la canasta básica de consumo es una canasta representativa de Lima Metropolitana que está varios rubros, ¿no? Alimentos y bebidas, vestidos y calzado, transporte y comunicación, ¿no? Alquileres, vivienda y enseres, salud, educación, entretenimiento y otros factores. Esa es la canasta básica de consumo. Tiene bienes y servicios indispensables, básicos, para tener una vida digna, dice, ¿no? ¿Está bien? Hay una salida al cine ahí en esa canasta básica de consumo. ¿Está bien? Hay entretenimiento en esa canasta básica de consumo, aparte de los alimentos básicos. ¿Cuánto está? Por persona ya está 360, un poquito más ya, por persona. 360. Y se supone que para el INEI, jóvenes para el INEI, que mide el empleo, el desempleo, una, una familia típica del Perú está constituida por 4 miembros. Entonces multiplicamos, si por persona es 360, multiplicamos por 4, ¿eso cuánto me sale? 0, 6 por 4, 24, lleva 2, 3 por 4, 12, más 2, 1440. Implica que 1440 soles debe ganar como mínimo una familia constituida por 4 miembros para cubrir su canasta básica de consumo, ¿no? Profesor, y si gana menos de 1440, si está por debajo de los 1440, es catalogada como pobre. ¿Ya? Entonces, la canasta básica de consumo permite, ¿no? Cubrir las necesidades básicas de las familias. ¿Y cómo se llama ese salario que permite cubrir la canasta básica de consumo? Se llama el salario mínimo vital, el SMV. Entonces, INEI todos los meses, ¿no? Va calculando la canasta, el valor de la canasta básica. Antes de la pandemia era 360. Ha subido, jóvenes. Ha subido. No he encontrado datos, pero debe estar en 370, 380. Vi un informe del comercio donde decía que la canasta ya estaba en 1600, pero no tenía la fuente INEI. Por eso no lo tomo en consideración. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos la RMV, la remuneración mínima vital. ¿Te recuerdan quién ofrece trabajo? Las familias. ¿Quién demanda trabajo? Las empresas. Profesor, entonces en el mercado laboral la oferta y la demanda forman el precio, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que los trabajadores, a los empresarios les gusta pagar poco, porque su racionalidad es maximizar beneficios, minimizando costos de producción, y el salario es un costo de producción. Entonces el Estado es consciente de ello y dice, ah, no, no, no. Si nosotros lo dejamos libremente, la oferta y la demanda, y como hay muchos desempleados, y los empleados están dispuestos a trabajar por salarios menores, son capaces de contratar trabajadores pagándole 500 soles al mes, y van a trabajar. Y 500 soles al mes es un salario donde la persona va a ser pobre, o extremo pobre si es padre de familia. Entonces el Estado dice, no, para proteger a los trabajadores formales, porque la informalidad le escapa de estas cosas de la regulación pública. Para proteger a un trabajador formal, dice, bien, si tú trabajas 8 horas diarias, 48 horas a la semana, tu remuneración mínima vital
o ex salario mínimo, y hay que corregir aquí, el ex salario mínimo ahora es de 1025. 1025 soles. ¿Se entendió? 1025 soles. La última subidita ha sido de Pedro Castillo. Entonces, esa es la RMV, 1025. Pero esa RMV, ¿cómo se forma? ¿Por qué no más pobres el país rico subió a 5.000 soles la RMV? ¿Te imaginas 5.000 soles como a mí no ganan los trabajadores? Profesor, seríamos una... A ver, ¿qué seríamos? Más que Francia, más que... Claro, más. Profesor, entonces, ¿qué pasaría aquí? Profesor, si tiene una inflación tremenda, una inflación por costos. Las empresas trasladarían ese costo del salario a los productos y se forma una inflación. Entonces, calcular la RMV obedece criterios técnicos, una fórmula grandota. Ahora, con Toledo se creó el Consejo Nacional de Trabajo. Y este Consejo Nacional del Trabajo es una mesa tripartita donde hay tres actores: el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los gremios. Profe, aquí ya estoy aprendiendo otra cosa. Claro, sindicato a quién representa, a los trabajadores, y los gremios a las empresas, ¿ve? ¿Te das cuenta? Eso te ha sido pregunta y callado. Las empresas se agrupan y forman gremios empresariales. Los trabajadores se agrupan y forman sindicatos. Y acá está el Estado. Y los tres se sientan, trabajadores, empresarios y el Estado. ¿Y qué hacen? Discuten sobre cómo actualizar la RMV, ex salario mínimo legal. Claro que los trabajadores van a querer más. Los gremios de las empresas van a querer no subir. Y el Estado, pues el Estado estará silbando al techo. Me imagino, ¿no? Pero si se llega a un acuerdo de incrementar la RMV, ese acuerdo se transmite al presidente de la República. Si no hay un acuerdo, ¿qué dice la norma? Si no hay un acuerdo, el presidente lo sube. Pero la subida de la remuneración mínima vital no es capricho del presidente, no es capricho del ministro de Economía, sino se debe a criterios técnicos. ¿Y cuáles son los criterios técnicos? La inflación. ¿Qué es la inflación? El incremento continuo y sostenido del nivel general de precios. Si la inflación tiende a subir, entonces es justo que le suban los salarios a los trabajadores, al menos formales. ¿Y cuál es el otro criterio técnico? La productividad, jóvenes, la productividad. Porque el trabajador se hace más productivo en el tiempo. Imagínate que entramos como obreros a una fábrica. El primer día ni sabemos dónde está el baño, ni sabemos qué hacer. A los 3 meses somos unos expertos ya. Sabemos nuestras tareas. En esos 3 meses, ¿qué se incrementó? La productividad. ¿Y es o no es justo que se incremente nuestra remuneración? Sí. Entonces, esos son los dos criterios técnicos por lo cual se va a actualizar o incrementar la RMV, la remuneración mínima vital, ex salario mínimo. ¿Ha entendido? ¿Se entendió? Es que no podemos salvar el salario mínimo vital. El salario mínimo vital se calcula en función a la canasta básica de consumo. Claro que cuando sube la inflación, esto se encarece y la SMV tiene que subir, ¿no? ¿Para qué subir la SMV? Esto está en función a la canasta base de consumo. Si el costo de vida se encarece, entonces el INE dice, a ver, ¿cuánto cuesta el pollo? ¿Cuánto cuesta la educación? ¿Cuánto cuesta el transporte? ¿Cómo subió el precio del cine? Entonces va calculando. Entonces, ya. Entonces, para cubrir esas necesidades básicas se necesita tanto salario. ¿Ya?
recibe salario, pero ese salario va a depender de la actividad y va a cambiar de nombre dependiendo del contrato, de la actividad de la empresa, o perdón, de la persona. Entonces vamos a ver, ¿no? Eh, las formas de retribución. ¿Quién recibe jornal? El jornal se establece por día trabajado. Y las condiciones de pago puede ser por día, por semana, quincena, mes. El jornal lo hace el obrero y el peón. Son trabajos de obrero y peón, ¿no? El jornal aquí nomás, en Cañete, en la agricultura, está a 45 soles. 45 soles. 50 soles. ¿Qué hay que hacer? Cosechar. Sacar de la tierra papa, cebollas. Es el jornal. El sueldo. ¿Quién recibe sueldo? Los empleados. Aquellos que tienen un vínculo contractual de la empresa. O sea, si yo soy empleado es porque hay una formalidad, ¿sí o no? Que recibo un sueldo. Y si te recibo un sueldo, aquí hay todos los derechos de ley, ¿no? Mi gratificación, mi CTS, etcétera, etcétera. ¿Quién recibe honorarios? Los profesionales dependientes e independientes. Borro dependientes porque te va a confundir. O sea, aquí puede ser dependiente, pero la dependencia no es total, como los asesores, ¿ve? Un asesor puede asesorar a la Municipalidad de Lima, puede asesorar a un congresista, puede asesorar a un ministerio. O sea, no hay un vínculo contractual completo, ¿no? Y él cobra o no cobra, sí cobra, pero recibo por honorarios. Igual que el independiente, ¿no? Recibo por honorarios. Emolumentos. ¿Quién percibe emolumentos? Los altos funcionarios públicos. El presidente, los ministros, los embajadores, jóvenes. Es una bonita carrera y se gana de acuerdo al costo de vida. Siempre les digo a los chicos, no estudien, estudien, traten de ser los mejores en tu carrera. ¿Por qué? Porque las puertas se te van a ampliar. Cuando ya eres universitario, hay más formas de conseguir trabajo y mejor remuneradas. Una de ellas es postulando a la Academia de la Diplomacia del Perú. Requisito, ser universitario. Segundo requisito, manejar un idioma extranjero, el inglés. Y tercer requisito, pasar el examen. ¿Y cómo hace el examen? Igualito que San Marcos, razonamiento verbal, matemático, cultura general y de tu carrera. Logras ingresar, te capacitan gratis por 2 meses. Gratis, jóvenes. ¿Dónde? En el centro de Lima. ¿Qué hacen en los primeros lugares? Te nombran como asistente. Entras ya a la carrera de la diplomacia. Ya te nombran ya. ¿Y qué haces tu carrera diplomática? ¿Y qué puede ser? Cónsul o embajador, que seas embajador de, por ejemplo, de Corea del Sur. Todos los días vas al concierto de BTS. Como embajador, como cónsul, como agregado económico, cultural, ganas en función al costo de vida de Corea del Sur. ¿Cuánto gana un agregado económico? $18.000 en Corea del Sur. Viaja con pasaporte diplomático. No haces cola. Ahí no te revisan tu maleta. ¿Mm? Bien, bien, jóvenes. Ellos ganan emolumentos. Los altos funcionarios públicos. Presidente, ministros, embajadores, congresistas. ¿Y quién gana dieta? La dieta, ¿quién gana, sabes, jóvenes? ¿Quién gana la dieta? Algunos funcionarios públicos elegidos por el pueblo. ¿Quiénes son? Este octubre elegimos a los regidores de nuestras municipalidades, pero también elegimos al presidente del gobierno regional y a los consejeros regionales, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, no, profesor? A esos consejeros regionales, sí. Y esos consejeros regionales también ganan dietas. ¿Y cómo es su dieta? Por día de sesión de consejo, ya sea municipal o regional, pasan por caja a cobrar dietas. Una dieta por semana, máximo 4 por mes. ¿Quién es más, profesor? Los miembros del directorio de las empresas. Y generalmente las sociedades anónimas están constituidas por un directorio.
y se reúnen en reunión de directorio. ¿No han visto esas películas ustedes que no? Que se reúnen todos los viejitos canos en una mesa larga, con terno, y es el reunión de directorio. Y por cada reunión de directorio, que es una vez por semana o 2 veces por mes, ¿no? Cobran sus dietas. ¿Quién más? Algunas instituciones del Estado también están conformadas por directores. Petroperú tiene directorio. El Banco de la Nación tiene directorio. El Banco Central está gobernado por un directorio integrado por 7 directores. Estos 7 directores que encabezan el Banco Central cobran dietas. ¿Vio? De ahí están algunas preguntas que me estaban haciendo. Profesor, si se incrementa el salario mínimo muy fuerte, muy alto, lo que va a provocar es que la microempresa, la MIPE, micro y pequeña empresa, no pueda aguantar si es que está en la formalidad, como son pequeñitas, ¿y qué harían? Pues se pasan a la informalidad y se crean más empleos informales, ¿no? Así es. Bien, continuamos. Bien. Conflictos laborales. Los conflictos laborales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, preguntas? Bien, ¿qué es un conflicto laboral? Un conflicto laboral es una controversia suscitada entre el empleador y los trabajadores. El Estado reconoce la libertad de sindicalización. Profesor, ¿qué significa eso? Que los trabajadores pueden formar su sindicato. ¿Y qué es un sindicato? Una asociación de los trabajadores que normalmente buscan mejorar sus remuneraciones y condiciones laborales. Los sindicatos son legales y son reconocidos por el Estado a través del Ministerio de Transporte, perdón, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y una vez formado el sindicato, pues conversa con el empresario, ¿no? Y la unión hace la fuerza, dice, ¿no? Entonces tiene mayor capacidad de negociación. Generalmente los sindicatos que reclaman mayores salarios y lo segundo reclamo es las mejores condiciones laborales. Por condiciones laborales, ¿qué debo entender, profesor? ¿Qué es lo que se debe entender? Por ejemplo, si estamos en una empresa textil, ¿no? Eso genera polución, pues, ¿no? No, profesor, sí, en el medio ambiente. Ese tejido genera un polvillo. Entonces tenemos mascarillas. Sí, tengo mascarilla, pero la azulita, esa celecita que está ahora 10 por un sol. No, mejores condiciones laborales significa una mascarilla 3M. Si estamos en el sector industrial donde hay mucho ruido, mi oído se va a desgastar. Entonces, ¿qué necesito? Necesito lo siguiente. Necesito, necesito audífonos que aíslen el ruido. Eso en condición laboral, jóvenes. Y eso reclaman los sindicatos. Profesor, si esos reclamos no son escuchados por la empresa, hay medidas de fuerza. Y una de las medidas de fuerzas que se inicia es la huelga. Perdón, el paro. ¿Qué es el paro? La interrupción de la jornada laboral hasta por 72 horas. ¿Qué significa que exista paro? Que las siguientes horas ya van a regresar a su trabajo, porque el paro tiene una máximo, una 72 horas. Los médicos entraron en paro. ¿Cuántos días? 2 días. Ah, ya. Entonces, hoy es lunes, ¿no? Y el miércoles vamos al hospital, porque ya van a regresar. Muy bien. La siguiente es la huelga. ¿Y qué es la huelga? La interrupción de la jornada laboral, pero ya menos indefinida. Las enfermeras entraron de huelga. Entonces nosotros preguntamos, uy, ¿y ahora cuándo se va a solucionar ese problema? Esa es la huelga, ¿no? No, es indefinida ya. Siguiente. ¿Qué es el boicot? El boicot es hacer daño a los ingresos de la empresa. ¿Cómo le hacemos daño? ¿Cómo le presionamos a la empresa para que sus ingresos caigan? Profe, los ingresos de la empresa es por las ventas, ¿sí o no? Hacemos daños a las ventas. No lo compres, no lo consumas, por favor. Ese es el boicot. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Colgate anunció que se iba a retirar de Uruguay, ¿no?
Ceba y Uruguay. ¿Y cómo desentendimos Colgate en Uruguay? De la producción de Brasil. Los trabajadores que se enteraron de eso boicotearon a Colgate, ¿no? Salieron los medios de comunicación, haciendo una protesta, tomaron la pista, las avenidas. No, desde hoy en adelante no consuman Colgate. ¿Por qué? Porque se va a ir del país. ¿A dónde se va a ir? No, no se va a ir, simplemente desde Brasil nos va a proveer todos sus productos. Así que no compramos Colgate. Siguiente, el sabotaje es un delito, ¿ya? ¿Por qué es un delito? Porque es hacer daño físico a la empresa. No se puede romper las máquinas, no se puede incendiar las computadoras. No, es un delito contra el patrimonio privado. Entonces, ese es sabotaje. Y el logout es de otro color. ¿Por qué le pongo de otro color? Porque el logout ya es el paro provocado por el propio empresario. Aquí el empresario hace su paro. Y la huelga del empresario, ¿cómo se llama? Logout. ¿En qué consiste el logout? Paralizo la producción y simplemente digo, disolución de la empresa. Pasen por caja que vamos a pagarle todos sus beneficios laborales. Paralelamente estoy creando esta empresa. Pero el contrato ya tiene otros términos, otras condiciones, etcétera, etcétera. Lo que debemos saber aquí es que el paro y la huelga están reconocidas por la Constitución Política del Perú, por la ley laboral. Pero también la ley me dice que si la empresa entra en disolución, ¿no? Y tiene acreedores, o sea, la empresa tiene deuda, por ejemplo, y la deuda es de los trabajadores, ¿no? La empresa le debe a los trabajadores, la empresa le debe a los bancos, la empresa le debe, por ejemplo, a la SUNAT, impuestos, la empresa le debe a los proveedores que le vendieron la materia prima, ¿no? Los materiales, etcétera, etcétera. Cuando concurren muchas deudas, concurrencia significa, pues, ¿no? Que aquí hay que pagar planilla, hay que pagar intereses, impuestos, hay que pagar los créditos. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que los primeros en pagar deben ser a los trabajadores. Ellos son los primeros. Por eso, pero los trabajadores tenemos muchos. Algunos que venden capital humano como los ingenieros, los gerentes y otros son los obreros, los que venden su energía física, ¿no? Y dice la ley, no, los primeros en cobrar son los trabajadores, pero los primeros en cobrar de los trabajadores son los obreros. Eso te dice también la ley. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Preguntas. Digan algo, profesor, para enterarme en la hora. No tengo celular a la mano y no tengo reloj. Y no quiero pasar al Windows sin malajear mi máquina. Digan algo. Que ya saben, jóvenes, ¿ah? Si en la empresa no hay liquidez, si en la empresa no hay dinero el día sábado y cayó un puchito, quien debe cobrar primero son los obreros. Ni la secretaria, ni el gerente, ni el ingeniero. Los obreros. ¿Quién lo dice? La ley laboral. Siguiente. División demográfica del trabajo. La división demográfica del trabajo me divide a la población peruana en función del trabajo. La población total en el Perú se divide en dos, PET y PENET. ¿Qué es PET? Población en edad de trabajar. ¿Y qué es PENET? Población que no está en edad de trabajar. La población que no está en edad de trabajar en Perú son los menores de 14 años. Los menores de 14 años no están en edad de trabajar. Ah, pero eso qué significa, porque yo tiro inecuaciones muy fuerte, de que la población en edad de trabajar es de los 14 a más años. La población en el Perú en edad de trabajar es de los 14 a más años. Algunos libros vas a encontrar 65, entonces lo borras o lo corriges, sino más años. ¿Ya? Profesor, significa que mi abuelito que tiene 80 años, si es stripper en una discoteca en Miraflores, ¿todavía sigue la PET? Claro que sí. Población de trabajar. Ahora, esta población de trabajar si en dos, en PA y PI. ¿Qué es la PI? La población económicamente inactiva. Son personas que no
¿No qué, profesor? Los inactivos no trabajan, ¿ve? Ah, profesor, no trabajan, ¿no? Por eso son PI. A pesar que están en edad de trabajar, sí. No buscan. Ah, también no buscan. A pesar que están en edad de trabajar, sí. Y si es que hacen alguna labor, es ad honorem, o sea, no hay remuneración. Ah, ya estoy entendiendo, profesor. Entonces, por eso usted me dijo al inicio de clase que todo trabajo es remunerado, ¿sí o no? Y si no te remuneran, no eres PEA, sino un PI. ¿Quiénes están aquí? El amo de casa, ¿ves? El amo de casa. Papá, que se dedica a las labores domésticas, o mamá. ¿Bien? ¿Quién más está aquí, profesor? ¿Quién más está aquí? Aparte del amo de casa, está también, está también, ¿no? Los jubilados. Ojo, que los jubilados que ya no trabajan, porque en el Perú hay millones de jubilados que siguen trabajando. Entonces, eso sería PEA. Los rentistas. ¿Quiénes son los rentistas? Los que viven de su renta, de alquileres. Ayer conversando con un primo me dice, primo, vive en Miraflores, me dice, yo compro un pequeño minimarket que está por mi cuadra. Y me dice, ¿sabes cuánto paga el tío por tener esa tienda y vende fruta, verduras, menestras, todos? Es por un pequeño minimarket. Paga 24.000 soles al mes a la señora que le alquiló el primer piso. Esa señora vive su renta, rentista. Ujú. Amo de casa, jubilados, rentistas, ¿no? ¿Quién más, profesor? Los soldados del servicio militar voluntario, ¿no? Los soldados. ¿Por qué, profesor? Porque no reciben salario, ¿no? Los bomberos, porque no reciben salarios. Profesor, pero no más pobres en país rico, por un decreto supremo dice que ahora se va a remunerar al bombero, pasaría la PEA. Papá se rebela con mamá y se me tiene que pagar porque quedarme en casa y cocinar. Papá, que ahora le van a pagar, pasaría la PEA. Siguiente. Esta PI sigue en dos. Inactivo pleno, con ustedes lo conocen como el NINI, ¿no? Está en el trabajar, ni estudia, ni trabaja, ni desea buscar empleo, ¿no? El desempleo oculto, aquella persona que desea trabajar desde su fondo de su corazón, pero no busca trabajo. Es el desempleo oculto. El resignado laboral también lo conocen, ¿no? Aquella persona que desea trabajar, pero ya no busca. PEA, la población económicamente activa. Son personas que están trabajando, son los ocupados o los que están buscando trabajo. La PEA, la población económicamente activa, conocida como la fuerza laboral o la oferta laboral, está constituida por personas que están ocupadas y que están desempleadas. ¿Pero por qué es un desempleo abierto? Porque ellos buscan trabajo. Todos los lunes salen a trabajar, martes y viernes salen a buscar empleo, buscan trabajo. Y los que están buscando trabajo, quien desea trabajar, ya forman parte de la PEA. Aquella persona que desea trabajar y no busca es un PI. Este desempleo abierto se divide en dos. El cesante, aquella persona que ya tiene experiencia, que no se le ha renovado su contrato laboral, pero ya tiene experiencia. Y el aspirante, aquella persona que por primera vez sale al mercado laboral, su primera vez. ¿Está bien? Se dice que en Perú salen 300.000 aspirantes al año, chicos que terminan la secundaria. Entonces la economía tiene que absorber esa oferta laboral. De los ocupados tenemos al adecuadamente empleado y al subempleado. Diferencias salariales nada más. El adecuadamente empleado puede trabajar más o menos de 35 horas por semana, jóvenes. Eso es el acuerdo que ha hecho el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es un acuerdo, un consenso, ¿no? A la semana. Puede trabajar, no adecuadamente, pero puede trabajar más o menos de 35 horas por semana, pero su ingreso, y ya saben que I es ingreso, es mayor al IMR. ¿Y qué es el IMR? El ingreso mínimo referencial.
Y ese ingreso mínimo referencial, ¿qué permite cubrir? Permite cubrir una canasta mínima de consumo. Profe, mucha abreviación. Aquí está todo, ¿ves? ¿Y cuánto es eso más o menos, profesor? La canasta mínima de consumo, 1100. O sea, si yo gano más de 1100, ya soy un adecuadamente empleado. Así. Y si gano 1100 para abajo, eres un subempleado. Así de sencillo, jóvenes, es la diferencia entre adecuadamente empleado y subempleado. Y luego viene la teoría de la propia academia, ¿no? Para que entiendan mejor los chicos, porque no, en la academia la metodología es mucho mejor, pero desde el punto de vista técnico y legal, un adecuadamente empleado con un subempleado no dista mucho. Por un sol voy a pasar de subempleado a adecuadamente empleado. Pero vamos con la teoría para que entiendan, ¿no? La teoría de la academia. Se dice que el adecuadamente empleado son personas que han estudiado su carrera, que la están ejerciendo, y lógico que van a pasar los 1100 al mes, ¿sí o no? ¿Qué más dicen, no? Son personas que tienen ciertos beneficios laborales, que sus condiciones laborales son mejores, etcétera, etcétera. Que el ambiente laboral es mucho mejor, ¿no? Tienen beneficios laborales como gratificaciones, CTS, bono de productividad, etcétera, etcétera. En cambio, el subempleado, tanto cuantitativamente como cualitativamente, es un trabajo menos atractivo, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo, la calidad del ambiente laboral, ¿no? Pésimas condiciones, por ejemplo. Y desde el punto de vista cuantitativo, el salario es bajo. Así es el subempleo. Son personas que no están ejerciendo su carrera, profesión, arte, oficio. También se dice que es subempleado, ¿no? ¿No? Un doctor en física nuclear, pero ¿qué está haciendo? Está taxiando su empleado. ¿Ya? Estos subempleados serían dos, subempleo visible y el subempleo invisible. El subempleo visible son personas que trabajan menos de la jornada, trabajan menos de 35 horas por semana. Desean trabajar, pero no encuentran trabajo. Y el subempleo invisible son personas que trabajan más de 35 horas por semana. Ah, trabajan más horas, sí. ¿Pero por qué subempleado, profesor? Porque su ingreso, ¿no? No supera o es igual al IMR, ¿no? Es menor, vamos a poner, es menor al ingreso mínimo referencial. Su ingreso es menor al ingreso mínimo referencial. Entonces, el que está trabajando ahorita nada más es el subempleo visible y que trabaja muchas horas y gana muy poco es el subempleo invisible. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Don Ramón, de la Merced del Chavo, él él es un papá, ¿no? La chilena tiene que comer, él trabajará, pero su empleo está tenido, ¿no? Cachinero, yoyero, lechero, vendría periódicos, su empleo. El profesor Girafales es maestro de escuela, está ejerciendo su carrera, adecuadamente empleado. El señor Barriga, ¿qué profesión tiene o en qué trabaja? Ah, vive sus rentas, es un PI. El Chavo es un niño menor a 14, es un pene, población que no está en a trabajar. El Choro, el ratero, no forma parte de esto acá. ¿Por qué, profesor? Porque es ilegal. Bien, ¿no hay preguntas? Escribe algo, por favor. Escribe algo. Si no hay preguntas, si has entendido bien o si hay preguntas, ya es hora de preguntar. Pero escribe algo para saber la hora. Todo claro, 9:12. Bien. Y por último vamos a abordar dos temas, ¿ya? Los empleos atípicos. Voy a agarrar dos temas nada más. El tiempo no va a dar. Estos dos. Pregunta de examen, ¿no? Esto puede venir, joven, ¿no? Porque ya está viniendo en la pre. El empleo multipartita. ¿Qué es un empleo multipartita?
El empleo multipartita consiste en que yo voy a triangular el empleo. Ejemplo, yo soy el Banco de la Nación, Banco del Estado peruano, Banco Público, y necesito cajeros, ¿ya? Vamos a poner cajeros a aquella persona que traje en la ventanilla, ¿ya? Profe, lógico, pues yo necesito lo contrato directamente. No, lo que hace el banco es contratar una empresa, como Prosegur. El banco dice, Prosegur, consígueme 100 cajeros para diferentes agencias. Ya, muy bien. El banco le paga a Prosegur y Prosegur le paga al cajero. El cajero trabaja dentro del Banco de la Nación, pero no directamente, sino hay una triangulación. A eso se llama, a eso se llama, jóvenes, se llama empleo multipartita, donde, ¿qué hay aquí? Profe, aquí no es la relación no es directa, ¿sí o no? Sino hay un intermediario. ¿Quién es el intermediario? Prosegur. Eso se llama empleo multipartita. O subcontratación también se llama, ¿no? ¿Se entendió? En cambio, en el otro, este empleo encubierto, significa que hay familias que dependen económicamente de una empresa, pero que no trabajan dentro de la empresa. Por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, todos somos costureros. ¿Y por qué? Porque aquí está una empresa enorme que se dedica al sector textil. Y todos los días nos hace pedidos. Ponme el broche, ponme el ojal, ¿no? Ponme los botones, remalla, corta, estampa. Formamos parte de la cadena productiva de la empresa, pero esta empresa jamás nos puso en planilla. O sea, somos como trabajadores independientes, pero con dependencia económica de la gran empresa. Cosa que cuando viene Sunafil no va a tocar nuestra puerta como somos familia, bueno. La Superintendencia de Fiscalización Laboral, ¿a dónde va a las empresas? Y nos dice, va a contar 30 obreros. Muy bien, ¿dónde están los 30 obreros en su planilla? ¿Todos están? Sí, te felicito. Pero lo que no sabe es que hay empleos encubiertos fuera de la empresa. Empleo encubierto, empleo por cuenta propia económicamente dependiente, empleo por cuenta propia falso o clasificado como erróneamente. Ya, es el empleo encubierto, jóvenes. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a terminar. Vamos a terminar. 3, 4, 2, 1. Ya está, le tomaste foto. Ahora vamos a terminar, ¿ya? A ver, ya no hay más teoría. Pasemos al force, por favor, pasemos al force. ¿Quién lanza la dirección? Martín, Almendra, Xiomara, Samantha, por favor, lance la dirección. Que estamos un poquito apretados de hora. Bien, gracias, Almendra. Entonces vamos a marcar, ¿ya? La pregunta no están nada fáciles, pero, yo lo pongo en función al examen de admisión, ¿no? Ese es, ya es mi forma de ser, ¿no? ¿Para qué ponerte preguntas muy fáciles? ¿Para qué es? Si muchas veces cuando yo he conversado con los alumnos dicen, profe, en mi academia, antigua academia, yo sacaba 1600 puntos en el simulacro. ¿A dónde ibas a medicina? Y cuando postulé, ¿cuánto hiciste? 700, 800, claro, pues sus simulacros son facilitos y el examen de admisión ya no es facilito, ¿no? Joder. Ya no es fácil el examen de admisión, ya. Al menos en mi curso, sus niveles han aumentado pues mucho, mucho, mucho. O sea, yo te digo así con toda sinceridad, si comparamos todos los exámenes de admisión de las universidades de Latinoamérica, el nivel en economía en San Marcos es mucho más difícil que cualquier otra universidad. Le he comparado con la Universidad de Chile, no sé, con la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y el nivel de San Marcos en economía en los últimos dos exámenes de admisión, superlativo. Bien, vamos a tener unos 6 minutos, 7 minutos del examen, por favor.
Bien, jóvenes. 15. Empezamos a resolver, me dicen ustedes. No, no sé, no oficial. Ya. Empezamos, ya vamos a demorar un poquito. Trabajo siempre se demora. Bien, atentos por favor, vamos a empezar a resolver, ¿ya? Dice así, un trabajador trabaja en un estudio contable, ¿no? Un estudio contable de lunes a viernes. Entonces acá ya, pues de lunes a viernes hay una formalidad, ¿no? Acá hay un vínculo contractual, una dependencia, ¿sí o no? Va a recibir un sueldo. Aprovechando sus ratos libres, acondiciona su casa para elaborar declaraciones ante el SUNAT. En su casa luego trabaja, ¿no? Entonces ya no va a recibir un sueldo, pues trabaja de manera independiente. Entonces va a cobrar sus honorarios, ¿no? Un avión. Según la Central Boliviana, la mayor unión de sindicatos del país y hasta ahora leal al Diado de Morales, protestaba el lunes con cortes de rutas en varias ciudades del país contra las leyes neoliberales aprobadas durante la actual gestión. Las manifestaciones comenzaron con un llamado a una huelga laboral de 24 horas. ¿Existirá una huelga laboral de 24 horas? No, porque la huelga es indefinida, ¿no? Aunque eso apareció en el diario del Comercio, ¿no? La huelga es indefinida. Esta palabra debe cambiarse por el paro, ¿no? Dos dedos. Siguiente. Roberto es un contador que trabaja en el contratado de manera independiente de lunes a viernes en una empresa de sistema financiero. Gracias al contacto de un amigo, ha pedido conseguir un trabajo sabatino en campaña navideña como vendedor bajo la modalidad de locación de servicios en una empresa. Cuando hay una locación de servicios, implica que hay un contrato, pero no hay una dependencia total, simplemente por temporal lo han contratado. Y si por temporal lo contratan un mes, 2 meses, entonces él va a tener que pagar, o cada vez que le pagan el R por H, recibo por honorarios. Entonces, como trabajador contratado, gana un sueldo y por sus horas extras que trabaja en otra entidad por campaña recibe honorarios. Entonces sería así, ¿no? Ingresos por honorarios y sueldo. Tres casas. 4. Stratus S.A. es una empresa del sector servicios que tiene la política laboral de realizar cada 3 años una revisión y reajuste salarial. Reajuste no va a ser para abajo, ¿no, profesor? Tomando en cuenta la evolución del tiempo, de la inflación en el tiempo. La inflación en el tiempo, o sea, la inflación que me da, la idea me da de un costo de vida, ¿sí o no? Entonces, esta empresa, al ver que el costo de vida se está encareciendo, ¿no? Va a reajustar los salarios en función al costo de vida. De esta manera podemos afirmar que Stratus toma en cuenta el costo de vida para asignar los salarios. Ante un reajuste salarial, los trabajadores elevarán su productividad. El aumento salarial permitirá el crecimiento de la organización mínima vital. Todo aumento salarial está condicionado a un aumento de la productividad. No, no, avión. Juan es estudiante de ingeniería de una universidad de la capital. En agosto fue contratado. Fue contratado, o sea, ya hoy hay una relación laboral de formalidad, ¿sí o no? Que recibe sueldo y ¿no? Como contratado se hace acreedor de los beneficios laborales como gratificaciones, aguinaldos, seguros, vacaciones, etcétera, etcétera. Que recibe un sueldo. 5 casas. Pregunta número 6. Vamos con la 6. A ver, ¿quién marca la 6? La pregunta muy bonita la 6, ¿ah? Dice así.
Los profesores del Colegio del Estado a nivel nacional el día de mañana realizarán una movilización sin visos de retorno pronto en diversos puntos del país, como una forma de ser escuchados en sus reclamos, los cuales incluyen nivelación salarial, profe, más salarios, lógico que eso piden los sindicatos, ¿no? Más salarios. Pero también dice, y mejoras en la infraestructura de los colegios. ¿Qué debo entender como mejoras en la infraestructura del colegio? Profesor, mejores salones, laboratorios implementados. ¿Y eso es una condición laboral, sí o no? Sí, profesor. Entonces, ¿qué piden? Dos cosas, ¿no? Mejoras en las condiciones laborales y los salarios desde el punto de vista de reclamar docentes, ¿no? 6 dedo. 7. María es una ama de casa. Claro, pero se revela y su esposo le va a tener que pagar por quedarse como ama de casa. Como su labor ya está siendo remunerada por 1.000 soles al mes, María, antes que la remuneren era PI, pero ahora como va a ser remunerada, se va a convertir en PA. 7, avión. La 8, Juan es un ingeniero y trabaja por una empresa. Si es un ingeniero que trabaja por una empresa, su trabajo es dependiente, es calificado, ¿no? Y su labor que va a primar es intelectual. ¿Está bien? Si trabaja por una empresa es dependiente. Claro que como ingeniero es calificado, ¿no? Y la actividad que más va a predominar es su razonamiento, ¿no? Intelectualidad de Edo. Siguiente, en un taller de mecánica o un taller de mecánica ganó una licitación para prestar servicios de mantenimiento de vehículos de la Universidad Provincial. Mantenimiento, ¿no? Embriague, ¿qué más? Mantenimiento, motor, ¿no? Profesor, ¿qué más? Frenos, etcétera. Profe, es un trabajo manual, ¿no? Generalmente es manual, ¿no? Y 10, Juan es un trabajador de tiendas Tambo. Es un trabajador de tiendas Tambo que recibe una remuneración por lo que estos días se encuentra en casa debido a que un cierre temporal del establecimiento. No me ha dicho que ha sido despedido, o sea, Juan es trabajador, pertenece a la PEA, ¿sí o no? A la PEA, y es más, ocupada. Del mismo modo, tenemos el caso de Alberto, que no está trabajando. Si no está trabajando, o ya no quiere trabajar o está buscando. Ni lo haría más. O sea, no está trabajando y no quiere trabajar. Si no quiere trabajar, no está buscando, ¿sí o no? O sea, Juan es una P ocupada y Alberto es un PI. 10 dedo. Muy bien. Y sería un inactivo pleno, ¿no? Por no, ni trabaja ni busca. Muy bien, jóvenes. Y ahí estaríamos terminando la clase de hoy en 10. ¿Ya? Bien, cuídense, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta?